¿Qué es la fascitis plantar? En nuestro concepto, la fascitis plantar es una condición muy común que produce dolor en el talón que a menudo se irradia hacia el pie. Este es dolor causado por la inflamación de la inserción de la fascia plantar en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo. El dolor puede ser considerable, lo que resulta en una alteración de las actividades diarias. La presentación típica es dolor agudo localizado en la cara anterior del calcáneo. La fascitis plantar a menudo está asociada con un espolón en el talón, sin embargo muchos individuos asintomáticos tienen espolones óseos del talón, mientras que muchos pacientes con fascitis plantar no tienen espolón. Anatomía. La fascia plantar es una aponeurosis fibrosa espesa que se origina en la tuberosidad medial del calcáneo. Corre hacia adelante para insertarse en los profundos ligamentos transversales cortos de la cabeza de los metatarsianos, que se dividen en 5 bandas digitales en las articulaciones metatarsofalángicas y continuando hacia adelante para formar las bandas fibrosas flexoras en la cara plantar de los dedos de los pies. Los pequeños nervios plantares se invierten alrededor de la fascia plantar y actúan para registrar y mediar el dolor. La fascia plantar se compone de 3 partes diferenciadas: las bandas mediales, centrales y laterales. La fascia plantar central es la sección más gruesa y más fuerte. Funciona como un puente de tensión en el pie, proporcionando soporte estático y dinámico. Biomecánica de la marcha. Durante la marcha, las fuerzas verticales en los pies al impacto del pie pueden llegar de 2 a 3 veces el peso corporal de un individuo. La fascia plantar y arco longitudinal también son partes del mecanismo de absorción del impacto del pie. Durante la fase del despegue del talón en la marcha, la tensión aumenta en la fascia plantar, que actúa como un almacenamiento de energía potencial. Etiología. En la etiología van a entrar los 3 puntos, que es estar de pie durante largos periodos, caminar o correr especialmente en superficies duras. Errores de entrenamiento están entre las principales causas de fascitis plantar. Y en el caso de los atletas que realizan ejercicios de velocidad, ejercicios de montaña, que son particularmente factores de riesgo. Síntomas. Dolor y rigidez en la parte inferior del talón. El dolor se acentúa por la mañana al dar el primer paso, después de estar en reposo, subir escaleras, tras intensa actividad. El dolor se experimenta principalmente en la superficie plantar del pie, en la parte inferior del calcáneo, pero puede irradiarse proximalmente en casos más severos. Puede haber cojera y los pacientes pueden preferir caminar en puntillas. Inicialmente el dolor disminuye con la deambulación o calentamiento, pero luego aumenta a lo largo del día a medida que va aumentando la actividad. En casos más graves, los pacientes se quejan del dolor en el talón después del periodo de permanencia prolongada en bipedestación. Se puede sentir un dolor en el talón al final del día, especialmente después de una extensa caminata. Además del dolor, los pacientes también pueden quejarse de rigidez en el pie e hinchazón localizada en el talón. Factores de riesgo. Por lo general afecta a personas entre 40 a 80 años, entre estos a más mujeres. Posibles factores de riesgo para su desarrollo: obesidad, atletas, bailarinas de ballet, pie plano, espolón calcáneo. Test de Thorne. La posición del paciente debe estar en decúbito supino, con el pie sobre un taburete con los dedos afuera. La posición del fisioterapeuta: contralateral, con una mano que estabilice el calcáneo y con la otra la articulación metatarsofalángica. La realización de este test: el fisioterapeuta realiza una extensión de las articulaciones metatarsofalángicas de forma pasiva y deja libre las interfalángicas. Si el signo es positivo, existe un dolor al final de la amplitud del movimiento en la planta del pie. Test de Windlass. La posición del paciente en bipedestación, ejerciendo una flexión dorsal del primer dedo del pie, sin colaboración muscular por parte del paciente. La realización del test se considera correcto o negativo cuando se produce un levantamiento del arco plantar mediante la activación del mecanismo de Windlass.
Este mecanismo consiste básicamente en el acortamiento de la fase plantar del pie. El test se considera incorrecto positivo cuando el arco del pie se eleva, y esto puede ser debido a diferentes causas biomecánicas. En la primera parte del video se observa un test de jack correcto negativo. En la segunda parte del video se observa un test de jack incorrecto positivo. En este caso es debido a un pie plano estructurado por músculos tibial posterior insuficiente. Test del lunge. La posición del paciente en bipedestación enfrentado a una pared, el dedo más largo del pie se coloca a 10 centímetros de la pared. La realización de este test se le pide al paciente que con la rodilla del lado a evaluar intente tocar la pared sin levantar los talones hasta que se encuentre en su posición de flexión dorsal máxima de tobillo. Para mantener el equilibrio se le permite al paciente tocar la pared. De esta manera se puede averiguar los grados de flexión dorsal del paciente. Cada centímetro corresponde aproximadamente de 3,6 grados de flexión dorsal de tobillo. Si el signo es positivo, la ejecución inicial de test en un tobillo limitado observa cómo se eleva el talón al acercar la rodilla a la pared. Test de Paper-Reed. El objetivo es la evaluación de los músculos intrínsecos del pie. Paciente en sedestación con caderas y rodillas y tobillos en flexión de 90 grados. Terapeuta frente a la zona a evaluar se coloca en un pedazo de cartón bajo el pie a evaluar. El terapeuta mantiene sujeto el cartón mientras el usuario intenta deslizar el cartón. El test es positivo si el usuario no puede deslizar el cartón bajo los pies. Test de pinzamiento de Moyo. El objetivo sirve para determinar el pinzamiento anterolateral del tobillo. Paciente en sedestación, terapeuta frente a él, toma con una mano el calcáneo y con la otra el antepié y realiza una flexión plantar. El terapeuta usa el pulgar para la presión sobre el tobillo anterolateral. El terapeuta lleva el pie del usuario de una plantiflexión a una dorsiflexión, manteniendo la presión del pulgar. El test es positivo si el dolor provocado con la presión del pulgar es mayor en flexión dorsal que en flexión plantar. Test de dorsiflexión y eversión. El objetivo es evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Paciente en decúbito supino con el pie fuera de la camilla, terapeuta se encuentra en bipedestación frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y eversión de tobillo en combinación con una extensión de las metatarsofalángicas durante 20 segundos. Esta prueba es positiva cuando se producen los síntomas. Se encuentra tensión en la fascia plantar y tensión incrementada para el nervio tibial, por lo cual se pone en duda su especificidad. Test de til talar. El objetivo de esta evaluación es para evaluar el esguince lateral de tobillo. Paciente se encuentra en la posición supina o lateral con el pie relajado. El lado normal se prueba primero para luego la comparación. El pie se evalúa realizando una inversión forzada acompañada de una flexión plantar para evaluar el ligamento peroneo estragalino anterior. La prueba es positiva cuando se realiza el movimiento y aparece dolor, se palpa inestabilidad y observa un bostezo. Test de cajón anterior. El objetivo es valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Descripción. El paciente está en decúbito supino con el pie relajado, terapeuta en bipedestación a los pies del paciente. Coge con una mano caudal el calcáneo de modo que la planta del pie quede enfrente a la cara anterior del antebrazo. Con la mano cefálica abarca el tobillo del usuario sobre la cara anterior de los malleolos. Provoca una tracción anterior del pie evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. La valoración. El test es positivo cuando hay un excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibio-peronea. El test evalúa el ligamento peroneo astragalino anterior y se gradúa en una escala de 4 valores, del 0 a 3, donde 0 representa la ausencia de laxitud y 3 representa una gran laxitud. Técnica neuromuscular. Taping. Para el vendaje en forma de pulpo, recortamos 4 tiras de aproximadamente la misma anchura y redondeamos cada extremo. Pegamos la base en el talón del paciente y pedimos el estiramiento de la planta del pie y pegamos las 4 tiras sin tensión. Pedimos la relajación del pie y terminamos de pegar los anclajes y friccionamos.
Liberación de energía muscular. La fascitis plantar es agravada por músculos tensos de sus pies y pantorrillas. El estiramiento de sus pantorrillas y fascia plantar es la manera más efectiva de aliviar el dolor que provoca esta condición. Las técnicas de masajes para la fascitis plantar incluyen amasamiento, liberación miofascial, técnicas de energía muscular, terapia de puntos gatillos, pero también la técnica de atrapar y estirar. Liberación miofascial. Hacemos rodar una pelotita de goma y ponemos bajo la planta del pie sin que éste escape.